Antes de comenzar, necesito pedirte algo crucial. Si esta historia toca tu corazón, si sientes que Dios puede hablarte a través de ella, dale like ahora mismo. Comparte este mensaje para que más personas puedan ser alcanzadas por el poder de estas verdades ocultas. Y no olvides comentar en este video diciéndome, ¿crees que Dios puede llamarte en medio de tu vida ordinaria? Porque lo que estás a punto de descubrir no es solo la historia de un profeta antiguo. Es la prueba de que Dios puede tomar a un campesino común y convertirlo en un instrumento de poder sobrenatural. En tiempos de reyes y batallas, cuando la voz de los profetas era la única luz en medio de una nación perdida en la oscuridad, apareció Eliseo, un hombre simple, un agricultor, alguien que araba la tierra bajo el sol abrasador, con las manos llenas de callos y el rostro curtido por el viento del desierto. Nadie habría pensado que ese campesino se convertiría en el sucesor del profeta más poderoso de Israel. Nadie habría imaginado que sus manos, acostumbradas al arado, pronto abrirían ríos, multiplicarían aceite, curarían leprosos y hasta devolverían la vida a los muertos. Su historia no es solo la de un profeta. Es la huella de Dios obrando milagros imposibles en medio de lo humano. Pero todo comenzó en un día completamente ordinario. Eliseo estaba en el campo arando con 12 yuntas de bueyes. Era un día común de trabajo como tantos otros. Sus manos estaban en el arado, su mirada puesta en la tierra, sin saber que ese día cambiaría su vida para siempre. De repente, en medio del camino, apareció una figura. Elías, el profeta de Dios, caminando en silencio. No dijo una palabra. No hizo ningún anuncio. Simplemente se acercó a Eliseo, y con un gesto que parecía insignificante pero que portaba un peso eterno, tomó su manto y lo puso sobre los hombros de Eliseo. Ese gesto simple fue suficiente. Eliseo entendió inmediatamente lo que significaba. Dios lo estaba llamando. No a una vida más fácil. No a la comodidad. No al reconocimiento humano. Lo estaba llamando a un camino de fe, poder y sacrificio. Eliseo no vaciló. Corrió tras Elías y le pidió permiso para despedirse de sus padres. Volvió a su casa. Miró a su padre y a su madre. Y con voz firme pero quebrada por la emoción, dijo: «Padre, madre, hoy debo atender al llamado de Dios. No volveré al campo, porque he sido elegido para servirle». Entonces hizo algo radical. Tomó la madera del arado, ese instrumento con el que había trabajado toda su vida, y lo usó para encender fuego. Con esa leña cocinó la carne de los bueyes y la distribuyó al pueblo. «Coman, hermanos míos, porque hoy dejo atrás el arado para seguir el llamado de Dios». Fue una señal clara. No había vuelta atrás. Si todavía no estás suscrito al canal Los Secretos de las Escrituras, hazlo ahora y activa la campanita, porque esta historia apenas comienza. Desde aquel día, Eliseo se convirtió en el siervo de Elías, acompañándolo en todo momento. No era una vida glamorosa. Era un discipulado de preparación, de observación silenciosa, de aprendizaje profundo. Eliseo veía cómo Elías oraba, cómo escuchaba la voz de Dios, cómo actuaba con autoridad divina. Y en su corazón crecía un deseo ardiente, no de fama, no de poder por poder, sino de ver el mismo Dios de Elías manifestarse a través de su propia vida. El tiempo pasó, y llegó el día en que Dios iba a llevarse a Elías. Ambos salieron de Gilgal y caminaron juntos. En cada lugar, Elías le decía a Eliseo que se quedara. «Hijo mío, quédate aquí. El Señor me llama a ir más adelante y no quiero que cargues el peso de lo que está por venir». Pero Eliseo siempre respondía con firmeza inquebrantable: «Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré». No era terquedad. Era lealtad. Era fe. Era el reconocimiento de que lo que estaba a punto de presenciar cambiaría su destino. Así pasaron por Betel, luego por Jericó, y finalmente llegaron al río Jordán. Allí, Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas. El río se abrió en dos. Como en los días de Moisés, las aguas se separaron y ambos cruzaron en seco. Era una señal profética de lo que vendría. Cuando alcanzaron el otro lado,
Elías se volvió hacia Eliseo y le preguntó: «Pide lo que quieras que haga por ti, antes de que sea quitado de tu lado». Eliseo, con humildad pero también con valentía, respondió: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». No pedía riquezas. No pedía fama. No pedía una vida fácil. Pedía más de Dios. Más poder. Más unción. Más responsabilidad. Elías le respondió: «Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así». Y mientras caminaban hablando, sucedió lo imposible. De repente apareció un carro de fuego con caballos de fuego que lo separó. Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Eliseo lo vio elevarse, desaparecer entre las nubes de gloria, y gritó con el alma desgarrada: «Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». Sus ojos lo vieron desaparecer en lo alto. Pero el manto cayó delante de él. Eliseo rasgó sus vestidos en señal de dolor, pero al mismo tiempo tomó el manto de su maestro. Con ese manto en sus manos, regresó al Jordán. Lo alzó y golpeó las aguas, diciendo: «¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías?». Y el río se abrió nuevamente. Eliseo cruzó al otro lado. Los hijos de los profetas que estaban observando desde lejos se dieron cuenta de lo que había sucedido. El espíritu de Elías ahora reposaba sobre Eliseo. Y así comenzó su camino como profeta de Dios, cargando sobre sus hombros el legado de su maestro y una misión aún mayor. Comenta ahora: ¿qué le pedirías a Dios si Él te dijera: «Pide lo que quieras»? Dios no siempre elige al más grande o al más preparado. Elige a quien está dispuesto a dejarlo todo para seguir su llamado. Eliseo pasó de arar la tierra a abrir ríos, porque obedeció. El manto que cayó sobre él no era solo una prenda. Era el comienzo de una vida marcada por la presencia de Dios. Cuando Eliseo regresó después de cruzar el Jordán, los hijos de los profetas lo miraron desde Jericó. Al verlo golpear el río y abrirlo, supieron que el espíritu de Elías estaba con él. Sin embargo, todavía había dudas en sus corazones. Tal vez el espíritu de Elías esté en esas montañas. O quizás en esos valles. Deberíamos buscarlo. Eliseo intentó detenerlos. No insistan. No tiene sentido buscarlo. El Espíritu de Dios lo llevó y nadie podrá traerlo de vuelta. Pero ellos insistieron tanto que finalmente él aceptó. Enviaron a 50 hombres que buscaron durante 3 días. Pero no encontraron nada. Entonces Eliseo les dijo: ¿no les dije que no lo buscaran? Con eso entendieron que el profeta que tenían delante era ahora el verdadero sucesor de Elías. No pasó mucho tiempo antes de que el pueblo de la ciudad de Jericó viniera a él con un problema. Esta ciudad es buena y sus tierras son fértiles, pero el agua está mala y la tierra no da fruto. Eliseo les pidió una vasija nueva con sal. Aquí está, mi señor. La vasija nueva con sal. Él tomó la sal en sus manos, fue hasta el manantial y la echó dentro, diciendo: «Así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni esterilidad». Desde aquel día, las aguas quedaron limpias y dieron vida a la ciudad. Pero no todos miraban a Eliseo con respeto. Cuando iba subiendo hacia Betel, un grupo de jóvenes salió y comenzaron a burlarse de él diciendo: «Calvo, sube, calvo, sube». Se reían descaradamente, sin reconocer al hombre que Dios había elegido. Su burla era osada. Despreciaban al profeta. Despreciaban a Dios. Eliseo se volvió hacia ellos y los miró con ojos que ardían con autoridad divina. Su burla los condena. Que el Señor los juzgue. De repente, 2 osas salieron del monte y atacaron a los jóvenes, dejando a 42 heridos. El temor de Dios se esparció por toda la región. Y todos entendieron que Eliseo no era un hombre cualquiera, sino el profeta que cargaba la autoridad del Altísimo. Después de esto, Eliseo continuó su camino. Iba viajando por las ciudades, visitando las escuelas de los profetas y demostrando con hechos que el poder de Dios estaba con él. Cada paso confirmaba que la doble porción que había pedido no era un deseo vacío, sino una realidad viva. El manto de Elías no fue guardado como recuerdo,
sino que se convirtió en una señal de que Dios todavía estaba actuando en medio de su pueblo. La autoridad no se demuestra con palabras, sino con hechos. Eliseo no necesitó convencer a nadie de que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Las aguas sanadas y los juicios cumplidos hablaban por sí mismos. Dale like si esta historia te está impactando. Y comparte para que más personas conozcan el poder de Dios. Un día, una mujer de entre los hijos de los profetas vino a Eliseo con el corazón cargado de dolor. Su esposo, que había servido fielmente a Dios, había muerto. Y ahora los acreedores habían venido a quitarle a sus 2 hijos para convertirlos en esclavos como pago de la deuda. La mujer lloraba mientras hablaba, y Eliseo la escuchaba con atención. No era solo un asunto económico. Era el futuro de aquella familia lo que estaba en juego. Eliseo le preguntó, «¿Qué tienes en tu casa?» «Tu sierva no tiene nada. Solo una vasija de aceite». A los ojos humanos, no era casi nada. Pero para los ojos de Dios, era suficiente. Ve y pide prestadas vasijas vacías de todos tus vecinos. Muchas vasijas. Y no pidas pocas. Entra en tu casa, cierra la puerta junto con tus hijos y comienza a llenar cada vasija con el poco aceite que tienes. La mujer obedeció. Fue con sus hijos, recogió vasijas de todos lados y se encerró en su casa. Tomó su pequeña vasija y, con el corazón latiendo fuerte, la volcó sobre la primera vasija vacía. El aceite comenzó a fluir, a llenar, a rebosar. Luego pasó a la siguiente. Y el aceite no se detuvo. Una tras otra, cada vasija se iba llenando bajo los ojos maravillados de sus hijos. El milagro corría por sus manos como un río que no conocía sequía. Cuando todas las vasijas estuvieron llenas, la mujer le dijo a uno de sus hijos, «Tráeme otra más». Pero no quedaba ninguna. ¿Todo este aceite? Madre, ¿de dónde vino? Es un milagro. En ese momento, el aceite se detuvo. No antes. No después. Se detuvo cuando ya no hubo vasija para recibirlo. Con lágrimas en los ojos, la mujer fue a contarle a Eliseo lo que había sucedido. Él le dijo, «Ve, vende el aceite, paga tu deuda y tú y tus hijos vivan de lo que quede». Lo que parecía una ruina se convirtió en abundancia. Sus hijos ya no serían esclavos. Y su casa ahora estaba sostenida por la provisión de Dios. Este milagro se esparció como una voz de esperanza. Mostró que Eliseo no era solo un profeta de grandes señales en las naciones, sino también un siervo atento al clamor de los humildes. Dios no solo abrió ríos y envió fuego. También llenó vasijas en casas pequeñas, porque su poder va desde los cielos hasta lo más simple de la vida. Cuando ponemos en las manos de Dios lo poco que tenemos, Él lo transforma en mucho. La provisión no depende de la cantidad con la que empezamos, sino de la obediencia con la que seguimos sus instrucciones. El aceite de la viuda no se detuvo hasta que se acabaron las vasijas, porque la bendición de Dios no conoce límites, solo espera un corazón dispuesto a recibirla. Suscríbete al canal Los Secretos de las Escrituras si aún no lo has hecho, porque lo que viene a continuación es aún más poderoso. En sus viajes, Eliseo pasaba con frecuencia por Sunem, una ciudad en la región de Israel. Allí vivía una mujer de buen corazón y gran generosidad. Cada vez que el profeta pasaba por el lugar, ella lo invitaba a comer en su casa. Con el tiempo, ella entendió que no era un hombre cualquiera, sino un hombre de Dios. Entonces habló con su esposo y le dijo, «Hagamos un pequeño aposento en el techo. Pongamos allí una cama, una mesa, una silla y un candelero, para que cuando venga a nosotros, se quede en él». Así, cada vez que Eliseo pasaba por Sunem, tenía un lugar preparado para descansar. Agradecido por tanta hospitalidad, el profeta quiso hacer algo por ella. Llamó a su siervo Giesi y le pidió que investigara qué necesitaba aquella mujer. Ella no pidió nada, porque estaba conforme con lo que tenía. Pero Giesi le dijo a Eliseo, «Ella no tiene hijo, y su marido ya es viejo». Entonces Eliseo llamó a la mujer, y viéndola entrar por la puerta, anunció, «El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo». La mujer, sorprendida y con miedo de ilusionarse, respondió, «No, señor mío, varón de Dios, no engañes a tu sierva».
Pero la palabra se cumplió. Al año siguiente, la mujer dio a luz un hijo, tal como Eliseo había dicho. ¡Qué maravilla! Es un milagro. Los años pasaron y un día el niño salió al campo con su padre. De repente comenzó a quejarse de fuertes dolores de cabeza. El padre ordenó a un siervo que lo llevara a su madre. Y el niño estuvo en su regazo hasta el mediodía, cuando murió. El dolor de la madre era inmenso. Pero no se quedó lamentándose. Tomó a su hijo sin decir nada y lo acostó en la cama del profeta, en el aposento que ella misma había preparado años atrás. Luego ensilló un asno y salió a toda prisa en busca de Eliseo. Al verlo, cayó a sus pies. «Oh Señor, ten misericordia. Por favor, ayúdame». Llorando con el alma desgarrada, Eliseo entendió lo que había sucedido y se levantó inmediatamente para ir con ella. Cuando llegaron a la casa, subió al aposento y cerró la puerta. Allí estaba el niño, tendido en la cama. Eliseo oró al Señor. Y luego se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre los de él y sus manos sobre sus manos. El cuerpo del niño comenzó a calentarse. Eliseo se levantó, caminó por la casa, volvió y se tendió sobre él otra vez. De repente, el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Eliseo llamó a la madre y le dijo: «Toma a tu hijo». Ella entró, cayó a sus pies y se postró en tierra en gratitud. Y luego tomó a su hijo vivo entre sus brazos. La casa que había abierto sus puertas al profeta ahora había presenciado uno de los mayores milagros, la vida volviendo donde solo había muerte. Dios honra la generosidad y la fe. La tsunamita no pidió nada, pero recibió un hijo como regalo. Y cuando lo perdió, su fe la llevó a correr hacia la fuente correcta. De la misma forma, muchas veces nuestras propias obras de amor abren una puerta que más tarde se convierte en el escenario de un milagro. Comenta, ¿crees que Dios recompensa la generosidad? Déjame tu respuesta. En aquellos días, Siria era un reino poderoso y su ejército temido en toda la región. El general Naamán era un hombre respetado, valiente y victorioso en muchas batallas. Tenía autoridad, riqueza y honor. Pero en su cuerpo tenía una herida que ni sus victorias podían ocultar. Era leproso. En su casa había una joven israelita llevada como esclava en una de las guerras. Ella servía a la esposa de Naamán. Y un día dijo simplemente: «Si mi señor fuera al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra». Esa palabra llegó a Naamán y despertó una chispa de esperanza. El rey de Siria, deseando que su general fuera sanado, lo envió con una carta al rey de Israel, cargado de plata, oro y vestidos preciosos como regalos. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras, diciendo: «¿Soy yo Dios para dar vida o muerte? Este hombre busca pleito conmigo». Pero Eliseo, cuando se enteró, mandó decir: «Que venga a mí, y sabrá que hay profeta en Israel». Naamán llegó con sus caballos y carros a la casa de Eliseo. Estaba esperando una recepción solemne, pero Eliseo no salió a recibirlo. Envió a su siervo con un mensaje: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio». ¿Y es por esto que he venido tan lejos? ¿Para que un profeta me diga que me bañe en un río? ¡Qué insolencia! Naamán se enojó. Estaba esperando un gesto grande, que Eliseo pusiera las manos sobre él e hiciera algo espectacular. Indignado, dijo: ¿acaso los ríos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿No podría yo lavarme en ellos y ser limpio? Y se fue lleno de ira. Pero sus siervos vinieron y lo hicieron reflexionar. «Padre mío, si el profeta te hubiera mandado algo grande, ¿no lo habrías hecho? ¿Cuánto más si solo te dice: lávate y serás limpio?» Entonces Naamán descendió al Jordán. Se sumergió una vez. Y nada cambió. 2, 3, 4 veces. La lepra continuaba. 5, 6 veces. Todavía no había señal. Pero al salir la 7ª vez, su piel quedó como la de un niño. Estaba completamente sano. Conmovido y agradecido, Naamán volvió a Eliseo y confesó humildemente: «Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel».
Quiso ofrecer regalos al profeta, pero Eliseo no aceptó nada, porque la sanidad no era comercio, era gracia de Dios. Sin embargo, su siervo Giezi, codicioso, corrió tras Naamán en secreto y pidió parte de los regalos, mintiendo en nombre de Eliseo. Naamán se los entregó sin sospecha. Cuando Giezi volvió, Eliseo lo confrontó con la verdad. Señor, no sé qué decir. Nada estaba oculto al espíritu que veía más lejos. Entonces, como juicio, la lepra de Naamán cayó sobre Giezi. No puede ser. Así, el milagro mostró dos verdades: que la simple obediencia abre la puerta a la sanidad, y que la codicia puede arruinar incluso al que está más cerca del poder del profeta. Dale like y comparte si crees que Dios sigue sanando hoy. El ministerio de Eliseo continuó creciendo, y también las escuelas de los profetas. Pero no todo era paz. El rey de Siria estaba en guerra contra Israel. Sin embargo, cada vez que planeaba una emboscada, Eliseo la descubría por revelación de Dios y avisaba al rey de Israel. Los planes enemigos eran revelados una y otra vez. El corazón del rey de Siria se llenó de furia. Pensó que había un traidor en su propio ejército, hasta que le dijeron: «No, mi señor. El profeta que está en Israel revela al rey de Israel las palabras que hablas en tu cámara secreta». Entonces el rey ordenó: «Averigüen dónde está Eliseo para enviar gente y traerlo». Pronto le informaron que Eliseo estaba en Dotán. El rey envió un gran ejército con caballos, carros y soldados, y durante la noche cercaron la ciudad. Al amanecer, el siervo de Eliseo salió y vio el ejército rodeando la ciudad. Aterrorizado, corrió y gritó: «¡Ay, señor mío! ¿Qué haremos?». Eliseo lo miró con calma y respondió: «No temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». El siervo no entendió esas palabras. Entonces Eliseo oró: «Señor, abre sus ojos para que vea». Y Dios abrió los ojos del joven, que en ese momento vio un espectáculo impresionante. La montaña estaba llena de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Un ejército celestial rodeaba al profeta, mostrando que el poder de Dios es mayor que cualquier amenaza humana. Cuando los sirios descendieron para atacar, Eliseo oró nuevamente: «Señor, hiere a esta gente con ceguera». Y al instante quedaron ciegos. Eliseo salió a su encuentro y les dijo: «Este no es el camino, ni es esta la ciudad. Síganme y yo los llevaré al hombre que buscan». Los condujo a Samaria, la capital de Israel. Cuando llegaron, Eliseo oró: «Señor, abre los ojos de estos hombres». Y Dios les devolvió la vista. Allí estaban, en medio de Samaria, rodeados por el ejército de Israel. El rey preguntó a Eliseo si debía matarlos, pero el profeta respondió: «¿Acaso matarías a los que tú tomas cautivos con tu espada y tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban, y luego déjalos volver a su señor». El rey preparó un gran banquete. Y después de comer y beber, los sirios volvieron a sus tierras. Bendito sea el Dios que nos perdonó la vida. Hoy sabemos que hay un Dios en Israel. Desde entonces, los ataques disminuyeron, porque hasta los enemigos reconocieron que en Israel había un Dios que obraba diferente a los hombres. Quien confía en Dios nunca está solo. Aunque ejércitos lo rodeen, los ojos humanos ven peligro. Pero los ojos de la fe contemplan la protección divina. Y aun ante los enemigos, Dios enseña que la victoria no siempre viene con la espada, sino también con misericordia que desarma. La historia de Eliseo es la prueba viviente de que Dios puede tomar a un campesino y convertirlo en un instrumento de poder sobrenatural. No importa de dónde vienes. No importa cuán insignificante te sientas. Si Dios te llama y tú obedeces, Él hará cosas extraordinarias a través de ti. ¿Te acordaste de suscribirte al canal Los Secretos de las Escrituras? Haz clic ahora en el botón de suscripción. Dale like a este video. Y comparte con tus amigos y familia. Comenta abajo, ¿qué milagro de Eliseo te impactó más? Y recuerda, el mismo Dios que usó a Eliseo está listo para usarte a ti. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo video.